por ahora, compañeros, los invito a bailar al ritmo del porpoising, porque tenemos que hablar de ese tema, tenemos que hablar de ese bailoteo que tienen los autos de Fórmula 1 de esta temporada, ese bamboleo, ese vaivén, ese sube y baja que están teniendo los autos. Hoy Buceta arrancando. Buceta vamos a explicar. El mambo. Vamos a explicar en qué consiste el porpoising y tenemos una historia tremenda que nos la ha compartido Ricker desde su podcast Autos y Carreras, que ya en minutos les pondremos un breve extracto de una historia sensacional que cuenta un piloto colombiano, una de las leyendas vivientes del automovilismo colombiano. El porpoising regresa esta temporada porque efecto suelo no había en la Fórmula 1 desde el año 82. En el año 83 lo quitan por temas de seguridad, en medio de una guerra también política entre la Federación Internacional de Automovilismo, FISA, como se conocía en ese momento, y la Asociación de Constructores, la FOCA. En medio de todo eso cayó el efecto suelo y desde entonces no se veía este concepto, no se veía este fenómeno en los autos. El porpoising es una consecuencia del efecto suelo y aquí vamos a tratar de explicarla lo mejor posible, así que los invitamos a que se queden porque vamos a empezar con ese video de esa vieja gloria, de esa leyenda del automovilismo colombiano, que es nada más y nada menos que Roberto José Guerrero. Ricker Silva tuvo la oportunidad de hablar hace un tiempo en su podcast Autos y Carreras con Roberto sobre muchas historias del mundo de la Fórmula 1, de las vivencias del colombiano, y a propósito de eso, sacó este extracto maravilloso sobre lo que pasaba con el porpoising y cómo le afectaba al equipo de Roberto, eso, en aquella temporada 82. Yo me acuerdo cuando estábamos allá, era en el circuito de Río de Janeiro, que se llamaba el Jacarepaguá en ese momento, ahora se llama el Nelson Piquet. Y yo me acuerdo que el carro de nosotros tenía un problema que en las rectas se saltaba, se llama purposing, empezaba a hacer el purposing, que se levantaba, que se salían a 10 centímetros en el aire todas las llantas con la cuestión aerodinámica, que acuerdas, los carros eran efecto suelo en esos momentos y tenían, nosotros teníamos las faldas, que no eran las faldas, el año anterior tenía las faldas que se deslizaban. Estas eran faldas flexibles que tocaban el piso todo el tiempo, pero entonces yo no sé, en ese momento nadie entendía mucho las aerodinámicas y todo el mundo se reía del carro nuestro, porque yo tenía que levantar el acelerador porque se levantaba 10 centímetros del aire, que saltaba así y se veía en la recta cada vez que pasaba yo. O sea, madre, eso se volaba así, eso fue. Entonces, lógicamente, con problemas así, lógicamente no logramos clasificar para la carrera esa. O sea. ¿Qué tal esa historia de Roberto? Gracias, Ricker, por compartir eso. Invitados a que escuchen el podcast Autos y Carreras, donde está esa historia completa, sensacional. Con mucho gusto. Curiosamente, ese fragmento no está en el episodio que sacamos con Roberto José Guerrero. Fue contando su historia, cómo llegó a la Fórmula 1 en medio de unas rencillas políticas, como usted lo acaba de decir. Pero vean lo fuerte que puede llegar a ser el porpoising, ese fenómeno que también ya explicaremos un poco de qué se trata. Tal cual. Bueno, ¿de dónde viene esa palabra? Hay una información, digamos, una referencia, no es totalmente confirmado, pero al parecer esto viene desde finales de los años 70 y de hecho una de las primeras referencias a ese término porpoising la dijo Mario Andretti después de un test de pretemporada con el Lotus 80, el carro efecto suelo desarrollado por Colin Chapman para la temporada 79 de la Fórmula 1. El Lotus 80 ya incorporaba esos faldones, ese concepto de efecto suelo, y fue uno de los primeros que empezó a generar esas consecuencias de este fenómeno llamado porpoising, y Mario Andretti es uno de los que se podría pensar de alguna forma que acuñó ese término. Desde allí, pues, se empezó a estudiar mucho más el fenómeno. Fíjense lo que decía recién Roberto José, que técnicamente muchos no lograban entender esa situación y eran autos mucho más pesados, autos mucho más potentes, con unas suspensiones absolutamente rígidas, que usted, antes de arrancar el programa, Ricker me comentaba que esa suspensión también era parte de esa
de esa consecuencia, ¿no? Del fenómeno y del rebote que causaba en los vehículos de esos años. Y de alguna manera lo estamos viendo acá, porque en este año 2022 ya se vio el caso de Mercedes, que tuvo que colocar unas vigas y unos refuerzos adicionales en el auto para evitar que ese rebote fuese tan amplio, porque estaban llegando a pegar algunos vehículos, a raspar en la entrada a la curva 1 en el circuito de Barcelona. Es un fenómeno serio. Yo tengo ahí una pregunta a ustedes que conocen mucho más la parte, ustedes ingenieros, sobre todo, ¿qué tanto riesgo tiene esto? Sobre todo en pistas como hemos visto que tienen demasiado bache, como por ejemplo el Kota, o por ejemplo en Bakú, que en la recta, pues sí, será muy larga la recta y todo, pero pues sigue siendo calle, o sea, pues calle normal de ciudad. Pues en Mónaco no creo que sea tan grave el problema, por lo que pues las velocidades no son tan altas, pero por ejemplo en este tipo de circuitos rápidos, ¿qué tanto va a afectar eso y qué tanto pueden sufrir que se rompan los, no sé, los brazos de dirección o que pase algo por ese estilo? Voy a ir desempolvando acá en mi tablerito, me voy a poner en este momento en el rol de profesor para tratar de explicar acá el tema. Ricker también, por supuesto, usted todo lo que pueda aportar, bienvenido, porque usted conoce también mucho de estos temas técnicos. Vamos a ver. Acá entonces vamos a tratar de explicar un poco lo que ocurre. Tenemos esta foto, esta imagen lateral de la Ferrari, la F175. ¿Qué ocurre acá con el porpoising? Por un lado tenemos que entender la forma en que está construido el vehículo, que tiene un fondo que arranca siendo de una altura considerable con respecto al suelo. Eso ocurre tanto adelante como atrás del vehículo, ¿sí? Y en el medio, por supuesto, está todo el fondo, que la idea es tenerlo lo más pegado al suelo posible. Esto acá es donde se presenta el fenómeno del efecto suelo. Tenemos una diferencia de presión, una presión mucho más alta en la parte superior que en la parte inferior, y por eso la tendencia a que se succione contra el piso, a que se pegue al piso el vehículo. Cuando tenemos una alta velocidad que viene pegando por una parte contra los alerones, pues eso también, ese fenómeno hace que el auto se vaya fijando hacia el suelo. Ahora, allí es donde empieza a darse el fenómeno del porpoising, y viene muy al lugar lo que usted comentaba, Juan. Cuando el auto se empieza a pegar contra el suelo, toda esta área que tenemos debajo del auto se empieza a comprimir, y llega un punto en el que esa área se acaba porque el auto termina haciendo contacto contra el asfalto. Puede ser un bache, puede ser consecuencia de la misma velocidad. Se baja tanto el auto por el fenómeno de ese efecto suelo, por esa diferencia de presión, que el auto termina golpeando contra el asfalto, y todo ese fenómeno se pierde automáticamente y el auto recupera ese fenómeno de efecto suelo, se pierde, y el auto por la suspensión y por el trabajo del auto empieza a subir nuevamente y tenemos esa oscilación, ¿sí? Se vuelve a repetir el fenómeno. Ahora, hay otra consecuencia que tienen estos autos de la temporada 2022. Recordemos, como decíamos recién, que en los años 80 tenían los faldones laterales que pegaban contra el suelo, y eso evitaba que hubiese entrada de aire lateral por los costados de los autos. Esos faldones en estos autos de esta temporada no existen. Entonces también podemos tener un fenómeno allí donde vientos laterales de costado que ingresen por los costados del vehículo puedan afectar también ese fenómeno y puedan contribuir a este efecto del porpoising. Eso es algo que cada equipo tendrá que ver de qué manera lo logran interpretar, de qué manera lo logran mejorar, porque sin duda alguna va a afectar mucho, va a afectar bastante el fenómeno y la manera en que se rueda con estos vehículos, y también por consecuencias de seguridad, que de hecho en la década de los 80, uno de los argumentos desde materia de seguridad tenía que ver con que al perder ese efecto suelo en una curva, los autos rodaban muy rápido, perdían agarre y pasaban los accidentes. Ahí tengo otra pregunta. Pero creo que ahí para cerrar la pregunta que hiciste hace un rato, ¿qué pasa en los circuitos con muchos baches? Pasa que la incertidumbre va a ser mucho más grande. O sea, es probable que la secuencia de baches
impida que se corte el flujo de aire por debajo del carro y no tenga el porpoising. Como también puede ser que los baches hagan que se corte más y se pierda todo el efecto suelo momentáneamente y se genere más porpoising. Por eso también empezaron a hablar sobre la implementación, por ejemplo, pues no empezaron a hablar, Josh Russell dijo, se me ocurre que volver a las suspensiones activas puede ayudar. Sí, puede ayudar. O sea, claro. Y seguramente si no vuelven a las suspensiones activas, lo que van a lograr hacer es poner unos packers, que son como unos limitadores al recorrido máximo de la suspensión, para que por mucho que el efecto suelo sea alto, no alcance a cortar el flujo de aire, que obviamente es más difícil en el 2021 porque no están los faldones que separan el aire de afuera con el aire de adentro del carro. Ahí va otra pregunta que sobre todo el tema aerodinámico es algo que estos autos del 2022, digamos que era como su gran caballito de batalla, su forma de venderlo era la parte aerodinámica. ¿Qué tanto, qué tanto se incrementa o decrece? Porque no lo sé realmente. Este porpoising cuando está un auto detrás de otro. O sea, cuando van dos autos cerca, imagínense una maniobra de adelanto, si eso va a afectar o no lo que digamos que tenía más o menos presupuestado la FIA y la Fórmula 1. Ese es un tema que vale la pena ver, sobre todo en esa primera fecha en Bahrein, porque el argumento de Fórmula 1 de haber retornado al efecto suelo es que quieren tener competencias más cerradas. Se supone que todo el aire que sale del auto, la cola del auto y que viene persiguiéndolo un rival detrás, va a ser un aire que va a salir con menos turbulencia, va a ser un aire que va a salir en teoría más limpio que lo que veíamos con los vórtices y con el montón de alerones y flaps que teníamos hasta en los autos de la temporada pasada, que eso también hacía que fuese muy complicado adelantar a menos que tuvieses el DRS activo. Allí, pues, por supuesto, hay un factor que también habrá que considerar y es la succión. La succión, por supuesto, se da por un fenómeno en el que hay un vacío de aire, no hay aire para poderse transmitir, o la cantidad de aire que hay en ese espacio es menor que la que tiene el vehículo de adelante. Entonces, ¿qué tanto eso va a afectar el efecto suelo del auto que viene persiguiendo? Eso será algo que sin dudas habrá que prestarle mucha atención desde estos test que vienen en Bahrein, pero me parece que es uno de los conceptos más apasionantes y ojalá que no desemboque en algún cambio normativo que cause polémica a mitad de temporada, porque ya se ha visto que cuando la Fórmula 1 mete mano a los cambios técnicos en plena temporada, normalmente hay pelea. Eso es así. Normalmente hay pelea. Bueno, ese es el porpoising. Por favor, cuéntenos si les parece, si les gustó la explicación, quieren que profundicemos más en el tema. Tuvimos acá palabras primero y principal si entendieron, y si tuvieron, si quisieran tener más detalles sobre este tema, vamos a tener todo el año para hablar de esto a profundidad, y sin duda alguna creo que es uno de los conceptos técnicos más emocionantes que a los que nos gusta todo este tema de la Fórmula 1, pues nos va a encantar. Un ejercicio chiquito que pueden hacer en sus casas es coger 2 hojas de papel como estas. Una va a ser el piso y otra va a ser el carro. Las ponen juntas y soplan a través de ellas. Ese sonido es porque las hojas empiezan a golpearse entre sí, ¿sí? Cuando se golpean, se separan porque la presión cambia. Cuando se separan, vuelve y pasa el aire rápido y vuelven y se juntan. Eso es Creo lo que que pasa aprendí más de física en los últimos 5 o 10 minutos que lo que aprendí en 2 años, 3 años en el colegio viendo esa materia. A sus órdenes se les da clases de conceptos técnicos aquí también en el Motor Show.